Fíjate que se hizo este estudio que se llama Estudio de la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 2023. Y es tan largo como interesante, mucho que platicar y sobre todo mucho que extraer de este estudio. Vamos a platicar al respecto y vamos a hacerlo con la maestra Diana Rosales Espinosa, la maestra directora nacional de Aldeas Infantiles SOS aquí en México. Maestra Rosales, ¿cómo estás? Bienvenida. Alfredo, muy buenos días, encantada siempre de estos espacios que tú nos brindas y muy buenos días a todo tu auditorio. ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacer este estudio, maestra? Mira, nosotros hicimos hace 5 años una primera versión en México de este estudio que por sus siglas en inglés es el Estudio de la Situación de los Derechos de la Infancia, Child Rights Situation Analysis. Lo hicimos hace 5 años, este estudio que tú tienes hoy en tus manos es reciente, lo acabamos de sacar este año y pues bueno, nosotros realizamos estos estudios precisamente para conocer qué tanto ha cambiado la situación de los derechos de los niños y niñas en el país. Esta versión que muestras en pantalla es la versión amigable, tenemos una versión también hecha para que los niños y niñas conozcan sus derechos. ¡Qué buena idea! Tengo entendido que quieren hacer programas para atender precisamente el interior superior de los niños, ¿correcto? Ese es prácticamente uno de los objetivos más concretos. Efectivamente, nosotros como organización, bueno, tú nos conoces bien, tenemos un actuar, digamos, con niños y niñas que han perdido el cuidado de sus padres, pero este estudio lo que busca es una aportación social que hace la organización para que gobierno, sociedad civil, empresas, conozcamos más de cerca cuál es la realidad de la situación de la infancia en nuestro país, donde estamos hablando que del 100% de la población en el país, 38 millones son niños y niñas expuestos lamentablemente a una serie de vulnerabilidades. Entonces, con este estudio, lo que nosotros buscamos es generar conciencia, generar acciones en las alianzas que tenemos con gobierno y sobre todo que la sociedad civil conozca cuáles son los derechos que lamentablemente hoy tampoco se cumplen para niños y niñas. Fíjate qué importante, porque precisamente para que salgan esos programas y apoyar a la niñez, me parece que dan un paso importantísimo en decir quiénes somos y cómo estamos. ¿Cuál es la realidad de las infancias y las adolescencias en México? Entonces, por ahí aparece un cuadro que me llamó mucho la atención, que ilustra cuáles son las violaciones más constantes que lamentablemente se dan en nuestro país en cuanto a niñas, niños y adolescentes, maestra. Sí, en el estudio, Alfredo, estamos hablando desde trabajo infantil, la situación que hay con el trabajo infantil, sobre todo también los niños en situación de movilidad humana. Aproximadamente hay un promedio de 32,000 niños que han pisado una estación migratoria en el país, donde lamentablemente pues han tenido vulneraciones a sus derechos, dado que no son espacios adecuados pues para ellos, no son espacios donde puedan convivir, puedan desarrollarse, dado que se les mezcla muchas veces con población adulta. Entonces, pues bueno, este es un número importante. También hablamos de todas las cifras de violencia, de abuso sexual y también de la afectación que hubo con la reciente pandemia, porque el porcentaje de orfandad en niños y niñas creció lamentablemente significativamente. 1 de cada 1,000 niños a raíz de la pandemia perdió a su cuidador principal. Fíjate, hay puntos que quisiera también añadir, que son las características de los padres según el INEGI. El grado de escolaridad, que me parece muy importante por el simple hecho de la manera en cómo se están educando los pequeños y las pequeñas en México. Ya hablaste y lo iba a reiterar acerca del mapa, cómo están en cuestión de estados, la cantidad de estados que procesan precisamente algunos niños en cuestiones migratorias. Pero el que me gustaría que nos platicaras específicamente es la cantidad de suicidios en México. Tema muy importante, maestra. Mira, te comparto la cifra. Nosotros aproximadamente dentro del estudio, de estos 38 millones de los que yo te hablo, el 6.9% de la población adolescente ha tenido algún pensamiento suicida a lo largo de su vida. Tocas un tema clave, Alfredo, que es el tema de salud mental. Para nosotros como organización, este tema está siendo transversal, dado que con la crisis de la pandemia, pues también se detonaron muchísimas situaciones, particularmente en niños, en adolescentes, donde pues lamentablemente pues la falsa salida ha sido la situación del suicidio. Además de este estudio, como te comentaba, tenemos una versión amigable que es justamente para niños mayores de 10 años, que pueden leerlo
con o sin compañía de un adulto, pero que tratan temas que son claves justo en el desarrollo de los chicos. Y el tema de suicidio infantil es un tema que tiene que ver en general con salud mental y es un tema que es apremiante tratar en nuestro país, porque se da dentro de pues el hogar y sobre todo derivado de causas como el bullying, derivado de causas como el mal uso también de las redes sociales y sobre todo también del entorno familiar en el cual se desarrollan los niños. Quiero pensar que como cualquier estudio hay alguna parte en donde terminan concretando algo, maestra Diana Rosales. Y me refiero a concretar en términos de recomendaciones. ¿Qué cosechan de las aldeas infantiles SOS en México en ese sentido? Por supuesto, Alfredo. Mira, este estudio también tiene una finalidad. Nosotros en los próximos meses estamos lanzando una campaña donde lo que buscamos es, en este estudio se pide a los chicos que escriban una carta que va a ir dirigida a nuestras principales autoridades, donde ellos describan cuáles son aquellos derechos que consideran que se están vulnerando, digamos, de los derechos de los niños, cuáles de sus derechos creen que han sido vulnerados, qué le pedirían a nuestras autoridades y sobre todo darles voz, Alfredo, porque los niños deben de tener voz y voto, participación en las decisiones que atañen a sus derechos. Este estudio, además de ser dirigido a autoridades, adultos en general, busca concientizar y que se conozcan los derechos de los niños y las niñas que lamentablemente no se conocen. Hoy todavía estamos dentro de un esquema adultocentrista donde los adultos tomamos decisiones por los niños y ellos son los últimos en la cadena, digamos, de escucha por sus propios derechos. Con este estudio queremos dar voz a ellos, queremos que tengan mucha claridad de cuáles son sus derechos y a dónde pueden acudir para realizar algún tipo de denuncia o ser escuchados también en algún tipo de problemática. Todo esto lo contiene este estudio. Aprovecho para comentar que este estudio está a la mano de cualquier ciudadano, ciudadana, niño, niña, a través de nuestra página web, que es www.aldeasinfantiles.org.mx. Justo a eso iba. Y con eso termino, maestra. Felicidades. Vamos a estar pendientes y sobre todo, sí, invito a las personas a que revisen ese estudio que es muy complejo, muy interesante, muy completo, muy interesante y además trae algunas participaciones de niños, extractos de entrevistas y encuestas que se hicieron a los niños y ven en literal qué es lo que opinan los niños al respecto. Maestra Diana Rosales Espinosa, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS en México. Gracias, maestra, y hasta la próxima. Gracias a ti, Alfredo, gracias por estos espacios y los invito, por favor, a conocer y difundir este estudio. Te agradezco la atención. Buen día.